¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a un repaso más diario de la lección. Les agradecemos por estar con nosotros, por acompañarnos como siempre todos los días, invitándoles que si no lo han hecho se suscriban al canal, le den like y le den a la campanita para que sepan cuando subimos un nuevo video. Gracias por estar con nosotros y los invito a que iniciemos como siempre nuestro estudio con una oración. Oremos. Querido Dios y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de darnos este día, de darnos la oportunidad de, como siempre, repasar el estudio de tu palabra, Señor, y porque, Señor, sabemos que estás atento a nuestras necesidades. Te las seguimos poniendo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el día de hoy vamos a hablar de pecado, sacrificio y redención. Eso es lo que habla la lección el día de hoy, la sangre y el pecado. Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es algo interesante que la redención tenga un símbolo tan interesante o tenga un elemento tan interesante como la sangre, y que para el sacrificio expiatorio sea muy necesaria la sangre. La sangre juega un papel muy grande aquí. Y a veces nosotros, al hablar de la sangre, hablamos en un tono a veces negativo, ¿no? Derramar sangre para nosotros significa morir, algo tiene que sufrir, etcétera. Y es verdad, en el antiguo Israel, la sangre era fundamental en el proceso del perdón. La sangre del animal debía ser derramada en lugar de la sangre del pecador. Tal parece que cuando Dios habla aquí acerca de la sangre, está hablando de un Dios que le encanta la sangre o que le gusta ver derramar sangre. Pero lo que está diciendo aquí no es respecto a eso. Miren, voy a explicar un poco. Esa sangre que moría el cordero, que era derramada, esa sangre era rociada sobre el santuario. Y simbólicamente, el pecado era transferido al santuario. En ese momento, el ex pecador era restaurado en plena comunión con Dios. Pero la sangre misma no limpiaba en realidad el pecado, según Hebreos 10:4, sino en virtud de la sangre del Cordero de Dios. La sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Alguien tenía que pagar el precio de la desobediencia. Alguien tenía que pagar el precio de lo que había pasado cuando se rompió esa relación con Dios. Alguien tenía que morir, decía, eh, pues las normas, ¿no? Que se establecieron desde el principio. Pero Dios no estaba dispuesto a que sus hijos murieran o derramaran su sangre. Así que Él, en un rito, les explica que la sangre tenía que ser derramada, pero que ellos podían ser librados si había un cordero o alguien que se sacrificaba en lugar de ellos. La intención no es de que mataran animales y los sacrificaran. La intención es que ellos comprendieran la gravedad de lo que es el pecado. La intención del derramamiento de sangre no es de que a Dios le agrade la sangre, sino todo lo contrario. No le gustaría que se derramase muchísima sangre. Por eso envió a su Hijo para que Él tomara el lugar de todos y expiara el pecado de una vez y para siempre, sin derramamiento más de sangre, sino que justamente la de Él. Por eso Jesús tomó el lugar en nuestro en el sacrificio. Por eso es que se dice que en lugar de nuestro, Él murió y derramó su sangre. Ahora, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Realmente Dios no desea que esto lo pasemos los seres humanos, que suframos de esa manera, sino que el sufrimiento lo llevó Él mismo en su ser. ¡Qué maravilloso! Dios sabía que iba a ser exigida la sangre, o en este sentido que se refiere a la vida, porque Él dice que la sangre es la vida del ser humano, pero no quiere que eso pase y se entrega por Él mismo, para que nosotros no tengamos que entregar nuestra vida. Así Dios cumple esta parte y el pecado, la sangre y la expiación se relacionan. Esos corderos que se sacrificaban antaño ya no debían ser sacrificados, porque ahora hay un cordero que es una vez y para siempre. Ojalá nosotros podamos comprender el sacrificio que Dios hizo por nosotros en nuestro lugar, y que lo hará siempre y que demuestra el grado de relación que quiere con nosotros. Oremos para que Dios nos pueda mencionar cuántos sacrificios
está dispuesto a hacer por nosotros o cuán grande sacrificio ha estado dispuesto a hacer por nosotros. Oremos. Querido Dios y amante Padre, ciertamente la paga de separarnos de ti es la muerte, no porque tú lo desees, sino porque es la consecuencia final, Señor. Pero no deseas que nosotros muramos para siempre. Por eso enviaste a tu Hijo a morir en lugar nuestro. Y ahora, Señor, por medio de esa sangre, nosotros podemos obtener la salvación. Gracias, Señor, porque así también has impedido que mucha más sangre se siga derramando. Y que cuando sea, Señor, tu venida, podamos ir muchos al reino de los cielos. Gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos vemos mañana y que Dios les bendiga.